bastante importante sobre los bacilos esporulados aerobios y anaerobios, ¿no? Cuando ya nosotros mencionamos el término bacilos, ¿a qué nos referimos? A ver, es que están bien pendientes de la terminología. ¿Qué es un bacilo? Una bacteria de forma abastonada. Ok, perfecto, ¿no? Una bacteria, una procariota que tiene forma de un bastón, ¿no? Correcto, muy bien. Ese es un bacilo. Y el término esporulado y aerobio y anaerobio ya nos dice de lo que vamos a hablar. ¿Qué es? Ustedes que leen ese título ya podrían decir de qué vamos a hablar. A ver, ¿quién podría darme una oración lo que vamos a hablar? No con palabras sencillas, obviamente, porque aquí está en terminología técnica. Si quisieran explicarle, por ejemplo, ustedes quisieran decirle a alguno de sus familiares que no estudia esta carrera. Hoy día, ¿qué clase tienes? Te van a preguntar. Y ustedes le van a decir, bacilos esporulados aeróbicos. ¿Y eso qué es? Le van a preguntar porque ellos no manejan la tecnología. ¿Y ustedes qué responderían? Microorganismos en forma de bastón que, eh, que proliferan en áreas, en ambientes que no hay oxígeno y que sin oxígeno. Ok, muy bien, ya me parece bastante interesante. A ver, César, también levanta la mano. Pues por un lado podría mencionar que son organismos que pueden formar esporas y les dan resistencia, y aerobios y anaerobios por el medio que se pueden existir. Ok, a ver, ¿alguien más? Ya, gracias, César. ¿Alguien más? En palabras sencillas, así. Eh, Imagine que le están explicando a alguien que no sabe nada de microbiología. Mónica, a ver, Mónica. Es como un mecanismo que pueden tener las bacterias para producir, para poder protegerse. Eso lo diría para un niñito, sí, para que entienda en general. Ok, muy bien, gracias, Mónica. Entonces podríamos explicarlo de muchas maneras. Hoy mi clase, por ejemplo, vamos a hablar de unos pequeños organismos, ¿no? Diminutos, que le llaman bacterias. Y se les dicen bacilos porque tienen una forma de un bastoncito. Y el término esporulados es porque para reproducirse, para sobrevivir, estos microorganismos producen unas esporas. Y cuando decimos aerobios y anaerobios, está muy relacionado con el oxígeno, con el gas. Bueno, entonces hay aquellos que pueden sobrevivir en medios con gas, oxígeno, y otros sin oxígeno, ¿no? Que el oxígeno puede ser incluso letal, lo puede matar, peligroso. Entonces en la naturaleza existe esta variabilidad donde los microorganismos son capaces de vivir en ambientes donde no hay oxígeno, ¿no? Lo cual en un ser humano es prácticamente imposible. Entonces ustedes tienen que buscar las palabras más sencillas para poder explicar. Y así es como los docentes explicamos, aprendemos, ¿no? También, porque buscamos la terminología más sencilla para poder darles el alcance a ustedes. Obviamente, vamos viendo, depende si es un docente o un profesor de primaria, secundaria, universitario, ya eso la forma como va comunicándolo y la terminología técnica que utiliza, pues va variando. ¿Ok? Entonces, hablaremos de eso. ¿Cuáles son los objetivos de esta práctica? En primer lugar, que ustedes comprendan, o el término leído tal como objetivo es comprender las principales características del género Bacillus, de estas bacterias que tienen forma bastonada, ¿no? Pero que pertenecen al género Bacillus. ¿Ok? La segunda El segundo objetivo es diferenciar cuáles son las características que distinguen a Bacillus de la especie Cereus y Bacillus subtilis, ¿no? Que son dos especies muy importantes que pueden ocasionar múltiples patologías que están presentes en el ambiente y que también hemos estudiado junto con ustedes en las diferentes prácticas, ¿no? Ya los hemos utilizado para evaluar sus características bioquímicas. El tercer objetivo es comprender las principales características del género Clostridium. Tal vez no es muy
conocido Clostridio, ¿no? Pero si, por ejemplo, decimos el famoso Botox, ustedes ya recuerdan, ¿no? Podríamos relacionarlo, porque Clostridium tiene una característica particular de producir un compuesto que es la toxina botulínica, ¿no? Y ustedes que están en el área de la toxicología, pues deben conocer al derecho y al revés cuáles son esas características de estas toxinas. Entonces, Clostridium botulinum que es una de las especies más estudiadas, y Clostridium perfringens también, pues son las que vamos a identificar, y de hecho también en la teoría ustedes ya habrán estudiado, ¿no? Entonces aquí será un complemento más enfocado a la parte práctica. ¿Cuáles son esas características principales del género Clostridium? Y diferenciar las especies de Clostridium entre Clostridium botulinum y Clostridium perfringens. Y bueno, hay otras especies que ustedes pueden ir indagando y haciendo la evaluación de cuáles son esas características distinguibles entre cada uno de ellos. Este es nuestro contenido, unas preguntas de entrada, así que prepárense para levantar su manito y poder registrar también su participación. Hablaremos inicialmente del género Bacillus, cuáles son las características, qué medios de cultivo se emplean para poder sembrar estos microorganismos, ¿no? De seguro ustedes ya recordarán también, los hemos utilizado en prácticas anteriores. ¿A qué denominamos Bacillus esporulados anaerobios? Por ese nombre podríamos ya discernir cuál es la característica, pero profundizaremos un poquito más. Los métodos de cultivo de anaerobios, ¿no? Están basados en el uso de ciertos sistemas de anaerobiosis que brinden este ambiente de limitado oxígeno para que puedan desarrollarse estos microorganismos. Y también hablaremos acerca de los medios de cultivo eh, para aerobiosis, ¿no? Creo que hay los métodos de cultivo y los medios, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? El método es cómo voy a yo hacer la metodología y qué medio voy a emplear para poder generar anaerobiosis. Y eso también lo hemos hecho ya con ustedes en prácticas anteriores, ¿no? Hemos hablado de ciertos microorganismos, se ha agregado componentes para generar anaerobiosis en un medio de cultivo. Entonces, esto es lo que vamos a hablar. Y finalmente haremos como un breve summary o un resumen de cómo se desarrolla la parte experimental, ¿no? Pero obviamente esto será complementado con ya la práctica presencial para que ustedes puedan fortalecer esta parte teórica y tengan el conjunto completo, ¿no? Y aprendan algo más acerca de estos microorganismos. Entonces, vamos a hacernos algunas preguntas que son importantes para poder iniciar esta pequeña práctica que tenemos programada para el día de hoy. ¿Ok? Pregunta inicial. Para ustedes, cuál es el hábitat natural de las bacterias esporuladas? A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál será el hábitat más natural de las bacterias que son esporuladas? Condiciones que salen por encima de, de las condiciones normales humanas, ¿no? Supongo, porque el ser esporulado le da cierta resistencia. Ok, me dice condiciones que salen de una condición normal. Ok, por ejemplo, el hábitat de bacterias esporuladas puede ser el suelo, porque al tener esta característica esporulada, pues las bacterias pueden sobrevivir, ¿no? ¿Qué Puede ser qué otro hábitat puede ser? A ver, Mónica. en el agua, pues Ok, el agua, ya. César. puede ser Puede ser dentro de los contaminado. seres humanos, por ejemplo, los estómagos o el tracto gastrointestinal de los animales o de Ok, muy bien, ya. Puede ser un ¿Hay lugar alguien? Perdón, contaminado. Agua. perdón, vuelve a repetir que no te escuché. Puede ser un lugar contaminado. Ok, un lugar contaminado. Abigail, ¿qué nos menciona? También podría estar en ambientes extremos por la misma resistencia que le otorga la cápsula de la Ok, esporulación. ¿no? Entonces, pueden tener una
variabilidad de ambientes, pero la ventaja que tienen es esta presencia de las esporas e incluso, ojo, en las primeras sesiones se ha hablado de las técnicas de esterilización y hay una que se utiliza 121 grados, 15 minutos, 15 libras de presión. ¿Cómo se llama esa técnica? Autoclavado. Autoclavado. Entonces, hay ciertos grupos de esporas que pueden soportar esa presión, temperatura y tiempo, ¿no? Imagínense la capacidad que podrían tener. Entonces, eso es una de las características importantes. Pero el hábitat natural puede ser suelo, agua, alimentos contaminados, puede ser intestinos de los animales. Cualquier ambiente que tenga una naturaleza extrema y que el microorganismo requiera para poder sobrevivir. Ok, segunda pregunta. ¿Cómo nosotros observamos y teñimos las esporas? A ver, técnicas de tinción. ¿Cómo observamos y teñimos esporas? Bueno, Reiko, adelante. Yo recuerdo que para la tinción de esporas era con verde de malaquita y safranina. El verde de malaquita era que iba a teñir las esporas y la safranina todo lo demás. Ok. Se utilizaban colorantes como el verde de malaquita, ¿no? La safranina. Incluso en algunas ocasiones se hacía un calentamiento para poder generar la tinción de la espora, ¿no? Entonces, las esporas no son teñidas de la misma manera que se hace una tinción Gram, por ejemplo, ¿no? Cuando yo hago tinción Gram, no voy a observar esporas, no voy a observar al microorganismo. Entonces hay una metodología específica que permite identificar estas esporas bacterianas. Entonces, cuando yo haga un estudio, debo de ser muy cuidadoso de seleccionar la metodología adecuada que me permita observar, evaluar ese componente que a mí me interesa. Si mi estudio está identificación o análisis o evaluación de endosporas bacterianas, ¿no? Entonces no voy a hacer tinción Gram, sino haré la tinción de esporas empleando estos colorantes y toda la metodología que está desarrollada específicamente para eso. ¿Ok? A ver, aquí, de estas bacterias que todavía no hemos mencionado nombre, pero yo ya he dado algunos, ¿qué aplicaciones benéficas tienen? A ver, alguna que ustedes puedan mencionar. Por ahí yo ya les di alguna luz. O benéficas, ¿no? No que causan patologías. ¿Podría ser el lactobacillus? El lactobacil, pero el lactobacillus no es porulado, no produce esporas. Ah, entonces el Bacillus subtilis, por la producción de enzimas industriales como amilasas y Ok, proteasas. ok, muy bien. Bacillus. Bacillus es un microorganismo muy, pero muy versátil. Si ustedes indagan un poco en la literatura científica, van a encontrar que los bacilos pueden producir una serie de compuestos que tienen aplicación industrial, ¿no? Como lo mencionó su compañero. También género Bacillus es muy empleado o se encuentra en diferentes plantas y ayuda al crecimiento y mejoramiento de la planta, del cultivo, en las plantas medicinales también. Nosotros yo he aislado eh, cepas de Bacillus, ¿no? De Bacillus no subtilis ni cereus, otras especies de Bacillus que están en proceso de identificación y que tienen propiedades muy interesantes en promover el crecimiento vegetal, ¿no? Entonces hay una
batería de aplicaciones importantes que nosotros podemos localizar, ¿no? Y en el caso de Clostridium, ¿no? Clostridium botulinum, que produce esa toxina, la toxina botulínica, en concentraciones muy, muy bajas, se aplican para evitar la pérdida de flacidez en la piel, ¿no? El famoso Botox, ¿no? De ahí viene la de aplicación de la toxina botulínica con la finalidad o con fines estéticos, ¿no? Que es una aplicación que se utiliza en la estética. Sheila, ¿qué más nos puedes comentar? Sí, profesor, justo lo que ha estado hablando de la toxina botulínica, aparte del Botox, también se utiliza para la migraña, para los dolores de cabeza, para bloquearlos. Ok, ajá, ok, imagínense la migraña, que es una inflamación a nivel de las meninges que rodean al cerebro, ¿no? Y que puede ser muy molestosa, ¿no? Y que de hecho, si se emplea la toxina botulínica para este tratamiento, pues ahí hay una aplicación interesante. Enzo, coméntanos, ¿qué más? Sí, profesor. También el Bacillus thuringiensis, que es utilizado como biopesticida natural. Correcto, muy bien, ¿no? El Bacillus thuringiensis, que incluso ha sido ya minado su genoma, se ha extraído el gen que produce una endotoxina, toxina que mata a los insectos, ¿no? Y este gen se ha transferido al maíz, por ejemplo, el maíz transgénico, que se llama maíz BT, porque le han introducido un gen por transgénesis de Bacillus thuringiensis, ¿no? Y esos maíces son tolerantes a diferentes plagas. El gusanito se come al maíz, se come una hoja y en su estómago, a ese pH ácido que tiene, un pH muy específico, se activa esa toxina y agujerea la membrana plasmática de las células y el insectito muere de hambre. Y lo más interesante es que esa toxina se ha demostrado que no tiene un efecto en el ser humano, porque sería peligroso. Imaginen que la toxina se mantenga, ¿no? Entonces, ese es un logro biotecnológico muy interesante, ¿no? Utilizando lo que hay en la naturaleza, se ha podido emplearlo en un beneficio. Mónica, ¿qué más nos puedes comentar? La bacteria, por ejemplo, el género Clostridium, se utiliza en la parte industrial para generar biocombustibles o solventes. ¿No? Correcto, correcto, muy bien, Mónica, ¿no? Muchas de esas bacterias se utilizan para poder eh, sintetizar, ¿no? Sus rutas metabólicas ya han sido modificadas, hay mucho estudio detrás de ello que permite alterar, enrumbar estas rutas metabólicas y que produzcan compuestos benéficos. Abigail, ¿qué más? Sí, profesor. Otro dato curioso sobre el género Bacillus cereus, por ejemplo, es que se utiliza como probiótico en animales, se utiliza para mejorar su digestión, reducir bacterias patógenas y también para fortalecer el sistema intestinal de animales. Entonces se Ah, utiliza bastante en ese campo de medicina veterinaria. ujú, muy bien, Abigail, también Bacillus cereus es empleado, ¿no? Entonces, nosotros podemos concluir de esta pequeña parte introductoria que los microorganismos, si bien pueden causar patologías, aquellos que son microorganismos patogénicos, hay otros de los cuales pueden ser empleados para fines benéficos. Incluso los que son patogénicos se pueden sacar la parte mala y utilizarlo con un fin medicinal, terapéutico, industrial, etcétera. De hecho, ustedes que están en el área de toxicología saben que del veneno de la serpiente, que tiene una gran cantidad de péptidos, se está utilizando, se está empleando para tratamientos cancerígenos, ¿no? Imagínense, el veneno que mata, ahí está la cura para múltiples enfermedades y dolencias que atacan al ser humano. Entonces, estamos en un área muy interesante. Muy bien, empezamos hablando del género Bacillus. Agradezco su participación. Es muy importante que estén activos, ¿no? Y eso me alienta también a mí para poder seguir dándoles mayor información. Los bacillus son bacillus, ojo, que tengamos en cuenta que el tener forma de bacillus no es que ya son gram positivos, ¿no? Sino también hay bacillus gram negativos, ¿ok?
Entonces, dentro del género Bacillus, que tienen forma de Bacillus, están aquellos los Bacillus gram positivos. Y la forma como han sido clasificados es aquellos que no esporulan y aquellos que van a esporular. Entonces, una clasificación bastante sencilla, pero muy directa, que nos da información acerca de sus características. Dentro de los bacilos no esporulados, tenemos a los que son aerobios y los anaerobios. Aerobios y anaerobios. Ojo, y dentro de los aerobios está una serie de bacillus no esporulados como Listeria, Corynebacterium, Gordonia, Celulomonas, etc. Estos bacilos aerobios, pues obviamente tienen características de vivir en ambientes con oxígeno, pero no van a producir esporas, ¿no? Esa es la característica, ojo. Y los anaerobios, que están restringidos en oxígeno, y que también tenemos una serie de especies como Actinomyces, Lactobacillus, justo el que comentaban. Dispénsenme un momentito, tengo que contestar una llamada. Discúlpenme, jóvenes, un momentito, por favor. Disculpen, chicos, que tenía una llamada urgente que responder. Entonces me quedé aquí hablando de que los no esporulados son aquellos que no, obviamente no producen estas esporas, y tenemos una serie de géneros, ¿no? Y estábamos hablando de los anaerobios. Y aquí, ¿qué especie está? Que ustedes justo mencionaron, ¿no? Lactobacillus. Y estos son los famosos probióticos, ¿no? Como Lactobacillus paracasei, Lactobacillus dulbrechi. Hay una serie de especies y con subespecies incluso. Después también está, imagínense, Propionibacterium. ¿Alguien sabe dónde encuentro Propionibacterium o con qué está relacionado? Alguien que sea curioso y haya indagado, averiguado. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes, no puedo decir problema, ¿no? Cuando ya es patológico, sí, pero una de las, digamos, de las cuestiones que atacan a los adolescentes es el tema del acné, ¿no? Entonces hay una especie que se llama Propionibacterium acnes, ¿no? Que causa esas inflamaciones y genera la aparición de los barritos, ¿no? Y hay toda una serie de medicamentos, cremas, lociones que se enfocan en tratar a esta bacteria, ¿no? Que en realidad esta bacteria lo que hace es alimentarse de la grasa que se va acumulando en los poros, y estos poros al obstruirse se inflaman y generan la aparición del acné. Y también hay
una contribución hormonal y bueno, pues todas las cosas, pero el microorganismo que está involucrado se denomina Propionobacterium acnes. ¿Ok? Y Bifidobacterium también es otro anaerobio, no es porulado, un bacilo, que está presente en la microbiota intestinal, ¿no? En varios estudios ya han identificado que este microorganismo forma parte de la microbiota intestinal y que podría tener una contribución muy significativa en la salud del ser humano. Y los bacilos esporulados también pueden ser aerobios y anaerobios, ¿no? Dentro de los aerobios está Bacillus, el que nosotros vamos a hablar con mayor precisión el día de hoy, también Paenobacillus. Justo este Paenibacillus nosotros hemos aislado de una planta medicinal y lo estamos caracterizando, tiene propiedades promotoras de crecimiento vegetal, bastante interesante. Y otras especies que han sido identificadas y que producen esporas. Y dentro de los anaerobios tenemos a Clostridium, justo Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, son especies que producen esporas, pero que viven en ambientes anaerobios. ¿Ok? Listo. ¿Cuáles son las formas o las características morfológicas? Su forma, bacilos rectos, ¿no? Ojo que no confundirlo con otros bacilos, como por ejemplo eh, Vibrio, ¿no? Vibrio es un bacilo, pero tiene una forma de coma. Entonces hay que tener en cuenta también ciertas características. Y estos son bacilos rectos y que se encuentran de manera unitaria o pueden estar agrupados en cadenas, ¿no? Seguro ustedes han visto así los bacilos. Pueden ser aerobios o anaerobios, ¿no? Depende de la naturaleza de la especie. Pueden tener una cápsula, la cual puede ser compuesta por un polipéptido o pueden ser polisacáridos, ¿no? O también una combinación de ambas. Y producen endosporas, ¿no? Como por ejemplo el caso de Bacillus cereus y Bacillus subtilis, ¿no? Que son formas de resistencia a situaciones donde el ambiente no favorece, ¿no? Y permite que el microorganismo pueda sobrevivir. Entonces nosotros estamos en este grupo, ¿no? De bacillus esporulados, aerobios y anaerobios. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bacillus subtilis taxonómicamente se ubica en la familia Bacillacea, género Bacillus, y especie tenemos Bacillus subtilis, que es la que estamos hablando en este momento. Es aerobio porque requiere oxígeno, catalasa positivo cuando se hace una evaluación con un compuesto. ¿Cómo se llama ese compuesto que permite evaluar si es catalasa positivo? ¿Peróxido? ¿No? El peróxido de hidrógeno. Muy bien, se hace una prueba con peróxido de hidrógeno y si produce burbuja, entonces catalasa positivo. Este microorganismo degrada polisacáridos y ácidos nucleicos. Tiene una batería de enzimas que le permiten realizar este proceso. Hidroliza caseína y también almidón y es una especie saprófita. ¿Qué significa que es saprófito? A ver, jóvenes, señoritas, ¿qué es saprófito? Que se alimenta de materia orgánica en descomposición. Correcto, ¿no? Que se alimenta y que se encuentra en ambientes donde la materia orgánica está en descomposición. Como por ejemplo los hongos también son saprófitos, ¿no? Y siempre los vamos a encontrar en zonas donde hay materia orgánica en descomposición porque están alimentándose de ella. ¿Cómo es que llega este microorganismo al ser humano? A través de alimentos que estén en proceso de descomposición, deteriorados. Como ya hace un momento preguntábamos, ¿dónde se encuentran estos microorganismos? ¿No? Está en el suelo, en el tracto gastrointestinal, tanto del ser humano como de animales, como los animales rumiantes, ¿no? O sea, ya se han hecho estudios metagenómicos y se ha encontrado que pueden estar ahí. Bacillus subtilis, ¿por qué nosotros tomamos relevancia y no porque hablamos de otras especies de bacillus? Porque Bacillus subtilis, al igual que las especies como E. coli y Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, son especies u organismos modelo, de los cuales se ha estudiado casi todas sus componentes moleculares, se conoce sus características fisiológicas, ¿no? Su genoma está secuenciado,
Por eso es que sirven de organismos modelo para poder interpretar y estudiar fenómenos como la replicación cromosómica bacteriana, como la diferenciación celular en microorganismos gram positivos, ¿no? Y es por eso que se denomina como organismo modelo, ¿no? Aquí tenemos unas fotografías que muestran, por ejemplo, cómo la endospora se va produciendo en el interior del citoplasma bacteriano. Bacillus cereus es una especie también que forma parte de estos bacillus y pertenece a la misma familia, al género, solo la especie es Bacillus cereus, pero tiene una diferencia importante con respecto a Bacillus subtilis, que es anaerobio facultativo, ¿sí? Ya ustedes tienen bien claro cuando decimos que es un anaerobio facultativo, tiene movilidad, ¿no? Es capaz de producir esta movilidad y presentan unas toxinas las cuales pueden actuar a nivel intestinal. También es catalasa positivo, tiene la capacidad de reducir nitratos, ¿no? Eso es una característica también importante. Y cuando se hace un sembrado en agar sangre, forman una especie de beta hemólisis. La beta, alfa y gamma hemólisis que ya ustedes han estudiado en sesiones anteriores. A nivel microscópico se aprecian de esta manera, ¿no? Como forma de bastones de un largo tamaño, mayor incluso a Bacillus subtilis. Esa es su característica. Bacillus cereus ya es un microorganismo patogénico que es de consideración y ha sido relacionado con diferentes enfermedades, como por ejemplo gastroenteritis, infecciones oculares y las septicemias, ¿no? Esta eh, infección generalizada, donde se les ha relacionado con la presencia en estos catéteres contaminando estos dispositivos médicos. Ahí se les puede ubicar. Entonces son nosocomiales. Y en raras ocasiones podrían ocasionar neumonías severas, aunque hay casos reportados, porque estos microorganismos proliferan más cuando el individuo, el huésped donde van a ingresar, tiene una debilidad inmunológica, ¿no? Entonces, eso obviamente hace que cualquier organismo vivo o cualquier organismo patogénico cause un impacto negativo en la salud de ese huésped. Bacillus cereus se asocia a la enfermedad conocida como consumo de arroz cocido y húmedo. ¿Qué ocurre aquí? Bacillus cereus es una bacteria que puede estar presente en estos ambientes donde, por ejemplo, se cocina el arroz y a veces, ¿qué ocurre? Cuando somos estudiantes, yo también he sido estudiante como ustedes, entonces eh, tendemos a descuidar nuestra alimentación. ¿Y qué decimos? Cocinamos el arroz, está bien, y no este arroz nos queremos que nos dure un mes, ¿no? Cocinado. Que esté ahí almacenado en la refrigeradora y cuando querramos usarlo, lo sacamos, lo calentamos, lo guardamos, ¿no? Como si fuera un alimento que jamás se va a malograr. Sin embargo, ese proceso de poder calentar, recalentar, guardar por mucho tiempo este cereal, el arroz, podría desencadenar una intoxicación por la presencia de Bacillus cereus. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado. El arroz, bien, ustedes pueden guardarlo máximo hasta 1 o 2 días, exagerando. Pero si lo guardan una semana y después de una semana ustedes quieren consumir ese arroz que lo han refrigerado, lo más probable es que ese arroz contenga no solo Bacillus cereus, sino otros microorganismos contaminantes que podrían desencadenar un problema gastrointestinal. ¿Ok? Entonces tener mucho cuidado porque estamos hablando de materia orgánica que no va a durar, sino se descompone. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay ya reportes de envenenamientos de alimentos causados por Bacillus cereus, ¿no? Síndrome diarreico, toxinas, como por ejemplo la enterotoxina no hemolítica, las hemolicinas, las cuales han sido ya identificadas. ¿Cuál es la dosis necesaria para que ocasione enfermedad, ¿no? 10.5 unidades formadoras de colonia por gramo de alimento. Ese, cuando se hace una evaluación, si es que se encuentra sobre esa cantidad, puede ocasionar un problema de patología, ¿no?
¿Qué requerimientos tiene este microorganismo para que pueda ocasionar enfermedad? Crece en alimentos, obviamente que tenga una población alta sobre lo que hemos comentado. Este consumo va a generar la producción de toxinas en el intestino delgado del huésped, ¿no? Un periodo de incubación de 8 a 24 horas. La enfermedad puede tener una duración de 12 a 24 horas y eso obviamente dependerá del estado inmunológico del huésped. ¿Dónde se produce la toxina? En el intestino delgado del huésped. ¿Cuáles son las propiedades de estas toxinas? Esta toxina es una proteína muy lábil al calor, ¿no? Se inactiva a unos 56 grados centígrados por 5 minutos. Y también puede ser inactivado por ciertas proteasas a un pH menor a 4. Son algunas de las propiedades. ¿Qué alimentos están implicados? Productos cárnicos, pescado, sopas, jugos, leche, vegetales. Entonces, imagínense el peligro que tiene estos alimentos cuando nosotros no los cuidamos adecuadamente o si hacemos un uso irresponsable. Entonces, cada una de estas propiedades que tienen estos microorganismos de producir ciertos componentes podrían ocasionar problemas. Y aquí también tenemos, por ejemplo, el famoso síndrome emético, que es producido por este compuesto, la cereulida, y que más o menos se requiere unos 400 microgramos del compuesto. ¿Y qué ocurre? Nosotros ¿cómo nos contaminamos? Cuando este alimento ya se ha formado una toxina. Hay una elevada concentración de esta toxina y podría ocasionar problemas en el ser humano. Los alimentos precocidos también son peligrosos, ¿no? Si es que no están almacenados correctamente, podrían contener este tipo de toxina. Este compuesto, esta toxina es estable al calor, ¿no? Es un ciclopéptido, como pueden ustedes ver aquí, tiene cierta estabilidad. Imagínense que no pierde su actividad a 121 grados por 90 minutos. No es un poco difícil de desactivarlo por proteasas. Y ese es estable a un pH de 2 a 11, ¿no? Imagínense la gran cantidad que puede tener o el rango de resistencia. ¿Y en qué alimentos podemos encontrar? Como el arroz, las pastas, las papas, el pan, etcétera. Entonces, Bacillus cereus podría tener la capacidad de ocasionar enfermedades como el síndrome emético y el síndrome diarreico. Y están múltiples toxinas involucradas, las cuales pueden ocasionar enfermedades. ¿Qué productos son importantes? Los productos cárnicos, pescados, aves, carne de aves, salsas, guisos y alimentos como el arroz, la pasta, ¿no? Que a muchos nos gusta bastante, pero sin embargo, si no hacemos un cuidado de estos alimentos, pues potencialmente podrían causarnos una enfermedad e incluso podría llevar a la muerte si es que no es tratada a tiempo o si es que el sistema inmunológico no está fortalecido adecuadamente. Aquí tenemos algunas características morfológicas vistas al microscopio, ¿no? Bacillus subtilis se aprecia de esta manera, ¿no? Son alargados, abastonados, ¿no? Que pueden formar pequeñas cadenas. Bacillus cereus tiene también esta forma, ¿no? Depende de la matriz que nosotros estemos evaluando. Tenemos Bacillus, otra especie, Bacillus anthracis, ¿no? Que en los años 90 se habló mucho del anthrax, enviaban sobres con esporas de este microorganismo y que en enormes cantidades estas esporas podrían ocasionar problemas respiratorios, ¿no? Incluso la muerte. Entonces, estas especies de bacilos pues son muy interesantes, tienen múltiples aplicabilidades y es importante que ustedes conozcan porque pueden ocasionar riesgos en la salud, lo cual podrían conllevar a la muerte si es que no son tratados correctamente.
¿En qué medios sembramos nosotros las especies de bacilos? Por ejemplo, puede ser el agar TSA. Y cuando ustedes observen, tienen esta naturaleza de crecimiento. Bacilos, es muy característico de observar un crecimiento de esta forma, ¿no? Como en forma de una roseta. Entonces, si ustedes aprecian ahí el crecimiento de esa forma arrocetada, van a identificar, o podrían presuntivamente, ojo, no decir exactamente, pero eso he dicho que es bacilos y este es bacillus, ¿ok? Porque eso es, todavía se requiere identificar por pruebas bioquímicas y si quiero hacer una identificación molecular mediante extracción de ADN y hacer una identificación por el gen 16S RNA ribosomal, ¿ok? Entonces, pero en agar TSA nosotros podemos cultivarlo y no es el único. En laboratorios hemos usado, por ejemplo, el agar nutritivo, crece, el agar LB, también crece este microorganismo. Entonces hay una diversidad de medios de cultivo que pueden servir para el crecimiento de estos microorganismos. También se puede utilizar el agar sangre para hacer la evaluación de su actividad hemolítica. Este agar sangre que está suplementado con sangre al 5%, tiene una fuente de nitrógeno, tiene fuente de aminoácidos, tiene extracto de levadura, tiene una fuente de carbono, tiene iones y tiene una fuente sólida que es el agar, que no genera ningún tipo de nutriente, pero que está presente en el medio. Entonces, en agar sangre, nosotros podemos evaluar la capacidad hemolítica que tiene en este microorganismo. ¿Ok? Entonces puede ser empleado para ello. Agar selectivo para el Bacillus cereus, ¿no? Hay un agar que se llama el agar Mousel, que es un medio que permite diferenciar Bacillus cereus de otras especies. Y aquí se toma en cuenta la resistencia a ciertos antibióticos como la polimixina. Y tampoco fermenta el manitol porque el medio contiene manitol y se evalúa la presencia de lecitinasa también. ¿Cuál es la composición de este agar Mousel? Tiene hidrolizado de carne, petona de caseína, manitol, cloruro sódico, rojo fenol, que es el indicador de pH, y agar-agar. Y el pH de este medio debe estar en un rango de 7.2 más menos 0.2 de variabilidad. Los suplementos para evaluar, por ejemplo, la producción de lecitinasa, y ya lo hemos hecho con ustedes, es la emulsión de yema de huevo y un antibiótico que es la polimixina para restringir el crecimiento de otros microorganismos. Entonces, este agar Mousel es uno de los que se emplea para poder diferenciar la presencia de especies de Bacillus cereus. El agar leche descremada, ya ustedes lo conocen, se ha realizado en las prácticas previas, ¿no? Y se evalúa ese halo que genera tras la incubación de una región o de una porción de la bacteria tras la incubación, ¿no? En medio tioglicolato también lo hemos evaluado, ¿no? Para ver si las bacterias son aeróbicas, anaeróbicas, anaeróbicas facultativas. Hemos evaluado eso. Y ustedes ya han visto, y depende de la naturaleza, si es un aeróbico o anaeróbico, nosotros podremos identificar esta característica o comportamiento. Hasta ahí los bacilos esporulados aerobios, ¿no? Hemos hablado de Bacillus subtilis y Bacillus cereus. Ahora, dentro de los bacilos esporulados anaerobios, tenemos al género Clostridium. También Clostridium tiene forma de bacilos, son poco más grandes, tienen un tamaño de 3 a 8 micras cuando los observamos al microscopio a un objetivo de 100x. La característica tal vez resaltante es que son anaerobios obligados. En todo caso, si es que hay presencia de oxígeno, estos no van a sobrevivir. No tienen movilidad o la movilidad es casi nula, muy poca. ¿Dónde los encontramos? También lo hemos mencionado en el suelo y sobre todo en ambientes donde el oxígeno es escaso. Estas esporas de Clostridium tienen una resistencia muy elevada, ¿no? Incluso, como yo les comentaba, pueden resistir a las temperaturas de esterilización empleando un autoclave. Para poder cultivarlo necesitamos medios de anaerobiosis.
como por ejemplo el caldo tioglicolato, el agar sangre, y también debemos utilizar medios selectivos que tengan inhibidores específicos como el agar TSC, ¿ok? Entonces hay una batería de agares que nos permiten hacer el cultivo de diferentes microorganismos que pertenecen a este grupo, ¿no? Del Bacillus esporulatus anaerobius. En tinción gram, esporas grandes, ¿sí? Y también tienen forma fusiforme en forma de aguja y pueden teñirse con verde malaquita, como su compañera lo mencionó, para observar las esporas. ¿Ok? Aquí tenemos una serie de imágenes que representan a Clostridium. Y también debemos tener en cuenta que puede ocasionar infecciones, ¿no? Como por ejemplo infección a nivel del tracto gastrointestinal de Clostridium difícil. Especies que vamos a mencionar el día de hoy: Clostridium botulinum y Clostridium perfringens. Clostridium botulinum también lo encontramos en suelo, en agua y en ambientes, sobre todo carentes de oxígeno. Produce una toxina que es de naturaleza neurotóxica, ojo, conocida como como toxinas botulínicas. Esa es la toxina más conocida que lo hemos visto que se emplea para poder aplicarse en el famoso botu. Sin embargo, esta toxina es causante de la enfermedad que paraliza partes del cuerpo conocida como el botulismo. ¿Y qué es lo que hace? Que estas toxinas botulínicas van a bloquear la liberación de la acetilcolina, este neurotransmisor. Entonces, tras bloquear la liberación de ese neurotransmisor, generan la parálisis. Este botulismo puede ser botulismo alimentario, infantil, de heridas por inhalación, ¿no? Como son toxinas que están presentes en o los microorganismos están ahí en el ambiente, pues las toxinas las van a producir y podrían contaminar el alimento. O por inhalación podríamos nosotros estar obteniendo esos componentes que causan la enfermedad. En el sector alimentario tiene una importancia muy relevante porque este microorganismo es capaz de contaminar los alimentos que se conservan de mala manera. Por ejemplo, se habla mucho de los alimentos enlatados caseros, ¿no? Y productos como carne, pescado y vegetal. Hace años atrás hubo un brote de Clostridium botulinum porque ocurrió que un lote de productos enlatados habían estado dañados, ¿no? Entonces lo vendieron así por estar dañados y la gente compró, ¿no? Digamos que ustedes van al mercado y dicen, te damos a $1 cada lata de atún, ¿no? Y ustedes dicen, felices, a $1 me llevo 10 latas de atún, pero no se han percatado que esas latas deben verificar que estén en buen estado, porque si esas latas tienen tan pequeña abolladura, probablemente estén contaminadas por algún microorganismo y este podría ser también Clostridium, ¿no? Y es por eso que hay que tener mucho cuidado con los alimentos que ingresamos a nuestro cuerpo. Entonces, para conservar eso, las empresas que se dedican a la producción de alimentos deben tener un proceso correcto de esterilización de estos alimentos enlatados, deben evitar el envasado anaerobio inadecuado, ¿no? Si se quita en condiciones de anaerobiosis, debe de conservar esa característica y prevenir, sobre todo para todas estas estrategias van a prevenir que se produzca el famoso botulismo. Clostridium perfringens también pertenece a esta familia y está presente en todos los ambientes, en el suelo, en el tracto gastrointestinal, se ha identificado en humanos y en animales. Puede causar también la producción de ciertas toxinas, lo cual le ocasionan enfermedades. Sin embargo, a diferencia de Clostridium botulinum, este Clostridium perfringens produce un proceso conocido como gangrena gaseosa. ¿Qué quiere decir? Puede causar la necrosis, ¿no? O mionecrosis clostridial. Es decir, que va degradando, va rompiendo, eliminando tejido. Ustedes han visto, por ejemplo, en las pacientes que tienen quemaduras, a veces si es que no cuidan bien las heridas, empiezan a gangrenar, ¿no? La piel empieza a deshacerse.
y esto puede ser ocasionado también por Clostridium perfringens. A nivel de daños alimentarios, está relacionado con infecciones al tracto digestivo, puede ocasionar diarreas, ¿no? Y esto es más resaltante en personas que tienen problemas con el sistema inmunológico. Entonces, una de las causas comunes es la intoxicación de los alimentos. Por eso es muy importante, jóvenes señoritas, que ustedes también y que todos nosotros tengamos conciencia del cuidado adecuado de nuestros alimentos, ¿no? La preparación, la conservación de los alimentos debe ser muy cuidadosa para evitar que se generen enfermedades a partir de estos alimentos que pueden estar dañados si es que no hacemos un correcto control o no supervisamos adecuadamente. A nivel del sector alimentario también se ha visto brotes de intoxicación alimentaria debido a que este tipo de bacteria, Clostridium perfringens, crecen rápidamente en alimentos que no están adecuadamente refrigerados. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en nuestra zona, aquí en Lima, en verano, la temperatura tiende a subir. Entonces, si ustedes cocinan su alimento y lo guardan para el día siguiente sin refrigeración, ese alimento ya se ha contaminado, se ha fermentado y ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Que no pueden guardar el alimento expuesto a una temperatura de 25, 26 grados porque eso va a generar que el alimento empiece a descomponerse. Pues si no está bien refrigerado, es muy fijo que van a encontrar ahí especies de Clostridium, de Bacillus, ¿no? Que estén desarrollándose. Por eso es que se debe refrigerar. Pero ojo, la refrigeración no restringe que yo elimino todo, ¿no? Debo tener un tiempo de refrigeración y después se debe eliminar. No puedo mantener un alimento por una semana refrigerado. Congelado es otra cosa. Congelado ya tiene que ver con mantener a -10, -20 grados. Pero también para congelar se tiene que tomar ciertas medidas adecuadas para mantener un alimento congelado, ¿ok? La cocción adecuada del alimento y la refrigeración rápida es muy importante para evitar que Clostridium perfringens pueda diseminarse y ocasionar enfermedades. Los métodos de cultivo de anaerobiosis. Por ejemplo, nosotros hemos hecho en una de las prácticas el método de vertido en placa. Han tomado ustedes su medio de cultivo y su inóculo, lo han colocado aquí el inóculo y después el medio de cultivo que era agar fundido, lo han echado aquí, ¿verdad? Y después se ha removido y las bacterias se ubicaban en todo el espacio del agar. Es una forma de cultivo de anaerobiosis. Sin embargo, en este proceso puede ingresar oxígeno al interior y no estamos generando las condiciones de anaerobiosis. Otra estrategia es sembrar en tubo con un medio sólido fundido, ¿no? ¿Qué hacemos? El inóculo lo transferimos al interior del tubo y después lo que hacemos es evitar la entrada del oxígeno. Podemos, cuando nosotros colocamos la muestra, agregamos el agar y este agar al solidificarse evita que ingrese el oxígeno al interior. Incluso hay una prueba donde nosotros le agregamos parafina aquí y sellamos, ¿no? Y estamos generando ese medio de anaerobiosis. ¿No? Son estrategias que pueden servir para tener un medio anaerobio. Este medio siembra en tubo con medio líquido es el que acabo de mencionar, ¿no? Se utiliza parafina o puede ser vaselina estéril, el cual permite bloquear el ingreso del oxígeno y mantener ese medio en condiciones anaeróbicas. Ojo, aquí hay una aclaración. El medio se debe hervir antes de la inoculación y esto me permite eliminar el oxígeno, ¿no? Al incrementar la temperatura, el oxígeno se va disminuyendo. Ahora existen laboratorios que tienen cámaras de anaerobiosis, que son cámaras más específicas donde se coloca el microorganismo con el medio de cultivo y estas cámaras tienen la facilidad de eliminar el oxígeno y van a crear condiciones anaeróbicas muy específicas, ¿no? E incluso, ya en la siguiente semana hablaremos, hay cámaras de anaerobiosis
donde uno puede controlar la cantidad exacta de oxígeno, si quiero 2 o 10%, de CO2, de nitrógeno, ¿no? Hay gases que se le van suministrando y mediante una pantalla digital uno va poniendo, quiero que este ambiente tenga tanta cantidad de oxígeno, de nitrógeno, de CO2, ¿no? O quiero que no haya nada de oxígeno y solo quiero que haya CO2. Son equipos especializados que permiten controlar espacios de anaerobiosis. Está también el método de jarra y vela, ¿no? Este método de jarra y vela es un método bastante económico. ¿Qué es lo que se hace? Se utiliza una pequeña jarra de anaerobiosis y se colocan las placas aquí y se pone una vela encendida. Sabemos que al cerrar la vela, la llama consumirá todo el oxígeno que está en el interior y cuando se apague la llama, se producirá solo el CO2 producto de esta combustión y tendremos nosotros un ambiente de más o menos de 5 a 7% de oxígeno, ¿no? Que es un ambiente microaerofílico. Entonces, una estrategia para poder mantener esta condición anaeróbica es utilizar estas jarras con una vela, ¿no? Eliminando el oxígeno que se encuentra en el ambiente por combustión. Bueno, aquí tenemos un video sencillito que explica cómo se hace la incubación en una jarra de anaerobiosis. ¿Ok? Está adelantado. Bueno, el audio está cortado porque está en modo rápido. ¿Ok? Pero fíjense en todos los procedimientos que hace. Entonces eso va a estar en la presentación para que ustedes lo puedan ver con detalle. Pero en realidad es un proceso muy sencillo que permite generar las condiciones de anaerobiosis. También para los laboratorios que no tienen los equipos o si la vela no es lo necesario para mí o no es lo adecuado, entonces podemos utilizar unos recipientes o gas pack, ¿no? Que tienen un indicador como el azul de metileno. Entonces eso viene en un pequeño sobre, un pequeño sobrecito, ¿sí? Este pequeño sobre lo que hace es liberar CO2 e hidrógeno que se combinan con un catalizador para eliminar el oxígeno del interior, ¿no? Hay una reacción química y nos va a dar las condiciones anaeróbicas. Hay diferentes sobres en el mercado, hay uno que se llama Anaerotest. De hecho, nosotros hemos comprado estos sobres y nos ha costado alrededor de 150 soles por ahí. Entonces son bastante útiles porque nos dan una concentración de gases que requiere el crecimiento del microorganismo. Entonces vamos a ver aquí en el video, a ver, rapidísimo. Este es el sobre que ustedes ven que está explicando. Y ahí están las bacterias en la placa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca las bacterias en esa rejilla, se abre el sobre, ahí está el reactivo, ¿no? Se coloca junto con el otro. Ujú. Lo que se está induciendo es a que reaccione y se sella la jarra de anaerobiosis, ¿no? Y ahí tienes, utilizando el sobre con sus componentes para tener un área de anaerobiosis, ¿no? Un espacio de anaerobiosis. Ay, perdón. Ya no puedo salir. A ver, disculpa un momentito. Ya. Los medios de cultivo para anaerobiosis son varios. Podemos utilizar el caldo tioglicolato, que también lo hemos usado con ustedes. El agar sangre para evaluar la hemólisis. El agar TSS, que viene su nombre de triptona, sulfito, cicloserina. El agar RCA, ¿no? Que también es un medio utilizado para Clostridium. ¿Ok? Entonces, hay una batería de medios de cultivo que podemos emplear. Y eso depende del microorganismo que yo esté evaluando. El agar selectivo para Clostridium, hay uno específico que tiene esta composición, la ácida de sodio, ¿no? Que este va a inhibir el crecimiento de bacterias gram negativas, ¿no? Entonces es un medio bastante específico, neomicina como antibiótico, tioglicolato, formaldehído, sulfoxolato,
que es un agente reductor, peptona, extracto de levadura, cistina, este aminoácido y agar. Entonces, este medio de cultivo es muy selectivo para poder aislar y verificar el crecimiento en condiciones anaerobias, obviamente, de Clostridium perfringens. ¿Ok? Entonces, ustedes indagan un poco más, podemos ver cuál es la forma de preparación del medio. ¿Qué experimentos se van a desarrollar en el laboratorio? Bacillus cereus, Bacillus subtilis, dos especies que podemos nosotros evaluar en diferentes medios de cultivo, en agar TCA, en el agar Mosel, recuerden que es para evaluar si el microorganismo puede producir la estinasa, si puede producir otros componentes, el agar sangre si puede producir la hemólisis en caldo tioglicolato para generar un ambiente también de anaerobiosis. Y en este caso se cultivan a temperatura de 37 grados por 24 horas. Cuando ya crezcan, podemos utilizar el peróxido de hidrógeno para evaluar si son catalasa positivos o catalasa negativos. Podemos evaluar la hemólisis, ¿no? De cada uno de estos microorganismos, si son beta, alfa o gamma, ¿no? Dependiendo de la especie. Y tendremos nuestro cuadrito donde nosotros vamos apuntando si son o no positivos o negativos, ¿no? Dependiendo de la evaluación que nos salga. Este es el ensayo muy sencillo que se hace. Y en el caso de Clostridium, que son los bacilos esporulados anaerobios, caldo tioglicolato, agar sangre, TCA, estos se incuban a 37 grados por 24 48 horas. Ojo, deben ser en condiciones anaerobias. Es importante que se resalte para que desarrolle el microorganismo. Clostridium perfringens puede crecer, podemos utilizar un indicador como el resosurina para evaluar esta característica anaerobia y veremos nosotros en los tubos que evaluamos si crece en el medio tioglicolato, en el caldo triticasa de soya, ¿no? Y en placa, en el agar sangre, si es que produce la beta, la alfa, la beta y la gamma hemólisis. ¿Ok? Esos son los ensayos que ya lo veremos en la parte experimental para poder complementar esta parte del el estudio de estos tipos de bacillus que son esporulados, que pueden ser aerobios o anaerobios. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí la explicación de la introducción teórica. Si tienen alguna consulta, pediría que levanten la mano, por favor. Consulta, duda, comentario. Ok, entonces todo está claro. Ahora vamos a proceder, justo nos quedan 3 minutitos, vamos a proceder a, por favor, encender sus cámaras e ingresar al aula virtual. Ya todos en este momento, por favor, voy a dejar de presentar. Ya nos preparamos para el examen, está programado para la 1:10, así que por favor, todos deben encender su cámara